¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. El título del sermón es La llenura del Espíritu Santo. Hoy es la segunda parte de este sermón que comenzamos hace 2 semanas atrás. Hoy vamos a ver la segunda parte. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En estos días de descanso, que he estado junto con mi esposa, con mis hijos, hay algo de lo cual siempre que puedo tomarme unos días de descansar y puedo salir a algún lugar, es disfrutar el paisaje, y especialmente me pasa con las sierras, poder disfrutar de esos paisajes tan lindos. Aquellos que han podido alguna vez ir, o tal vez alguno que no lo haya podido hacer, pero haya visto en fotos, también puede disfrutar lo que es la belleza de lo que Dios creó, todo lo que Él hizo bueno. Así nos dice la Biblia, ¿no? Que todo lo que Él hizo, vio Dios que era muy bueno, y la verdad que es así, es precioso. Y en todo lo que, en torno a lo que estuve viendo, había algunas partes, en algunos paisajes donde había mucha más vegetación, mucho más árboles, más verde, y había algunos otros sectores donde había, pero no tanto. Y me puse a pensar, ¿no? Cuando pensaba, ¿por qué acá hay tanto y en otros no? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué en algunos lugares había mucho verde y en otros no tanto? Bueno, hay algo importante que nos hace saber rápidamente si un lugar tiene mucho abundante vegetación y no. Lo que determina en parte eso es la lluvia. ¿Está bien? Los lugares donde llueve mucho, por lo general hay mucha más vegetación, hay mucha más vida. ¿Está bien? Se ve mucho más abundante vida. Y esto que comento nos sirve como una ilustración para llevarte a introducirte en lo que es lo que hoy vamos a ver. Ya sabes por el tema que vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo justamente produce más fruto de la vida de Cristo en el creyente, haciéndolo más parecido a Jesús. O dicho de otra manera y relacionado con lo que te contaba recién, cuando un cristiano vive la experiencia de estar lleno del Espíritu, su vida produce frutos evidentes. Así como es evidente que cuando un lugar tiene mucha vegetación es porque hay mucha lluvia, mucha agua. ¿Está bien? En un sentido, lo que estoy queriendo decir es que es como que el agua controla, por así decirlo, al paisaje. ¿Está bien? En un sentido, ese paisaje es muy, muy verde porque hubo mucha agua. El Espíritu Santo, al controlar de una manera eficaz al creyente, genera frutos espirituales en la vida del creyente que llevan a glorificar a Dios. Ahora, la pregunta que tal vez puede surgir de acuerdo a lo que estamos viendo, si ustedes recuerdan la vez pasada y ahora, es ¿cuáles son los frutos de un creyente que está lleno del Espíritu? ¿Cuáles son? Hemos visto, y ahora vamos a repasarlo un poquito, lo que no es ser lleno del Espíritu. Hemos visto lo que sí es ser lleno del Espíritu. Y dijimos también de que ser lleno del Espíritu produce fruto. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los frutos de un creyente que está lleno del Espíritu?
Lamentablemente en nuestros tiempos, así como pasaba en la época de los Efesios, y por eso es necesario aquí que el apóstol escribe, en muchas congregaciones evangélicas se intenta relacionar a la obra del Espíritu con un montón de manifestaciones muy raras, con situaciones de unos supuestos como éxtasis de las personas, con actitudes como fuera de control o por así decirlo, sobrenaturales, que supuestamente que están mostrando que esa persona está llena del Espíritu. Pero tristemente observamos que en realidad eso nada tiene que ver con un obrar genuino del Espíritu. ¿Por qué? Porque generalmente esas personas que parece que en ese momento estaban llenos del Espíritu siguen cayendo vez tras vez en los mismos pecados. Son personas que en su vida no reflejan una obediencia a los mandamientos de Dios. Y son vidas que en su diario vivir, luego de que termine todo esto, no se ven cambios reales, patentes, visibles, de que lo que supuestamente dicen que tienen, que es la llenura del Espíritu Santo. Se acaba toda esa ebullición del momento de éxtasis y no se ven frutos. Y realmente, hermanos, creo que hay personas que se frustran mucho con eso, porque estaban convencidas que estaban llenos del Espíritu. Y cuando empieza la semana se dan cuenta de que eso era algo ficticio, porque no ven cambios. Y eso los frustra. Necesitamos considerar, hermanos, entonces, cuáles son los verdaderos resultados de una vida que está llena del Espíritu. Y justamente aquí la palabra nos va a dar algunos de los resultados para entonces, verificando eso, podamos ver si realmente estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de que estos resultados no están en tu vida, tenés que empezar a buscar realmente la llenura del Espíritu Santo. ¿Se entiende? La Biblia nos da cuáles son los resultados, para que vos como un espejo te mires y digas, ¿tengo estos resultados en mi vida? Todavía no, bueno, necesito la llenura del Espíritu Santo. Para que puedas usar los recursos genuinos, verdaderos, para que puedas ser lleno del Espíritu Santo, que lo hemos visto en la primera parte de este sermón. Ahí le conté más o menos cuáles eran los recursos. Si alguno no estuvo en la primera parte, luego le pueden pedir a nuestras hermanas que le van a dar una copia de la primera parte y ahí vas a conocer un poquito esto que te estoy hablando. Y entonces, una vez que puedas realmente estar lleno del Espíritu Santo, vas a poder andar de acuerdo a la voluntad de Dios. El tema de nuestro sermón entonces es el mismo de la primera parte. Los creyentes deben estar llenos del Espíritu para vivir una vida cristiana plena. Repito, los creyentes deben estar llenos del Espíritu para vivir una vida cristiana plena. ¿Cómo lo pueden lograr? Bueno, la palabra nos da 3 claves para aprender a entender el proceso y así poder vivirlo. Vimos 2 claves el primer sermón, hoy vamos a ver la tercera clave. Y justamente para aquellos que tal vez tienen memoria corta como yo, vamos a repasar un poquito las 2 primeras claves. Creo que es importante, también para los que no estuvieron en la primera parte, poder recordar un poquito, un breve repaso de las 2 primeras claves. La primera clave que yo te había dado era que ser lleno del Espíritu no se logra por experiencias supuestamente místicas o momentáneas de un momento. Como vimos ya, no existen los atajos para poder vivir una vida cristiana plena. No hay ningún tipo de aditivo espiritual, no hay ningún, los que conocen de auto, no hay ningún bardal que te dé un aditivo para que entonces empiece a vivir la vida espiritual más fuerte. No hay ningún poder especial que otra persona pueda otorgarte para que instantáneamente diga, bueno, ya, ahora estoy lleno del Espíritu Santo. No se logra de esa manera. Eso es lo primero que vimos en la primera parte. No se logra así. No existe el ahora, ya, no existe eso. No se logra en un instante ser lleno del Espíritu Santo. Y lo que también vimos en la primera parte de este sermón es que ser lleno del Espíritu es una obra espiritual continua y en progreso. Es una condición en la cual Dios controla en plenitud la vida de los creyentes, que los lleva a hacer su voluntad y que produce frutos abundantes que glorifican a Dios. Y que también vimos que esa llenura debe ser buscada constantemente
y que participamos en esa obra al usar los recursos que Dios nos ha dado. En los que el Espíritu Santo va controlando nuestra vida a medida que nosotros cada vez nos entregamos más a su control, por medio de los recursos que tenemos. Eso era lo que habíamos hablado sintéticamente en el primer sermón. Habiendo dicho eso, vamos a ver hoy la tercera de las claves que se relaciona mucho con la segunda. Ser lleno del Espíritu también podemos decir hoy que produce frutos visibles. Y eso lo tenemos del versículo 19 al 21. Los podemos leer nuevamente. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Como recién te aclaraba, hay una relación entre la segunda clave y la tercera clave. Cuando el creyente está lleno del Espíritu verdaderamente, de acuerdo a la obra genuina que vimos en la segunda clave, en su vida diaria entonces se producen frutos de la llenura del Espíritu. O sea, de acuerdo a cómo bíblicamente sabemos de que estamos llenos del Espíritu Santo, eso va a traer seguramente y ciertamente frutos visibles. Recordamos como ilustración, el fruto se conoce, el árbol se conoce por el fruto. No es que el fruto defina el árbol, pero muestra lo que el árbol es. Una vida que está llena del Espíritu Santo se muestra en frutos. De nada me sirve que me digas que estás lleno del Espíritu Santo si tu vida no lo refleja. ¿Me entienden? Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. El control del Espíritu se va a ver en los resultados. Y estos resultados no tienen que ver necesariamente con obras impresionantes. O sea, la Biblia en Hechos, por ejemplo, vas a ver que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y dice que las personas lo veían y veían como la cara de un ángel. Genial, pero no necesariamente todos nos vamos a ver con cara de ángel porque a Esteban le pasaba que estaba lleno del Espíritu Santo, no. Necesariamente no tiene que ver con algún hecho puntual, sino que a veces ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con cosas en lo cotidiano de tus vidas que no podrían lograrse si no fuera por el control pleno del Espíritu Santo en vos. ¿Me entienden? Bueno, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para que, como le pasó a Felipe, el Espíritu me lleve de un lugar a otro, así, ¿no? Como instantáneamente. O sea, no necesariamente para eso. Había un propósito ahí que estaba Dios queriendo hacer con Felipe y con algo que pasaba en ese momento. Eso no tiene nada que ver con la idea de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Él estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. Dios usó y hizo algo, pero no necesariamente para eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Hay cosas, y vamos a ver hoy, hay cosas a veces que tienen que ver con tu vida cotidiana que si no estás lleno del Espíritu Santo no vas a poder hacer. ¿Se entiende? A modo de ilustración me gustaría parafrasear a un pastor que ya falleció hace algunos años y daba un ejemplo respecto a lo que es el obrar verdadero del Espíritu. Él decía algo así, lo parafraseo, dice, la evidencia de una vida llena del Espíritu no es hablar en muchas lenguas extrañas, sino controlar la lengua que uno habla diariamente. ¿Ven? Eso es lo más importante. Y podemos justamente, nuestro texto nos ayuda a ver a continuación algunas de las evidencias que el texto nos da. No son las únicas, tenés muchos más en la Biblia, pero aquí nuestro texto nos da justamente algunas evidencias de cómo podés corroborar que estás lleno del Espíritu. La primera de las evidencias la encontramos en nuestro versículo 19. En primer lugar, lo que nuestro texto nos dice, que una vida que está llena del Espíritu Santo se muestra en adoración. Una vida que está, un creyente que está lleno del Espíritu Santo muestra frutos visibles de adoración. Y vemos que el primero de los efectos, de los frutos de andar en el Espíritu, se muestra de una manera, digamos, una reacción grupal. Fíjense que hablan de una manera de hablar determinada de las personas, en este caso de creyentes. Dice nuestro texto que deben hablarse los creyentes cuando están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo tienen que hablarse? Con salmos, con himnos
y cánticos espirituales. Dice que los creyentes llenos del Espíritu Santo hablan de esta manera. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que tenemos que hablar? ¿Qué significa que yo tengo que hablar con vos y vos tenés que hablar conmigo con salmos, con himnos y cánticos espirituales? Bueno, no estás queriendo decir acá que vamos a empezar a dejar de charlar como charlamos y empezar a hablarnos cantando. No está diciendo acá el texto de que hagamos como una comedia musical, ¿viste? Que todos cantan y se hablan cantando. No estás queriendo decir eso, ¿está bien? No hay que malinterpretar lo que está diciendo, sino que esto apunta a una nueva manera de relacionarse, a una forma grupal de comunión en la cual todos juntos apuntamos a adorar al mismo Dios. O sea que de acuerdo a este tipo de relaciones, como un cuerpo que somos, los hermanos llenos del Espíritu Santo desean con gozo reunirse con la iglesia para juntos y unidos expresar los salmos, himnos y cánticos espirituales dirigidos al Señor. Vidas que están llenas del Espíritu Santo desean y anhelan juntarse para entonces todos juntos alabar a Dios. Eso son vidas que están llenas del Espíritu Santo. No ven la hora, dicen, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde, me tengo que preparar. En un rato tengo que estar en la iglesia con mis hermanos porque quiero con ellos hablar salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, quiero con ellos alabar a Dios, al mismo Dios, al único Dios verdadero. Eso es la primera de las evidencias. Para los judíos, esto que estaba hablando aquí el texto no era algo desconocido. Ellos habitualmente recitaban salmos juntos. Por ejemplo, cuando iban para el templo en sus fiestas, mientras iban de camino, a veces ellos agarraban algunos salmos y lo usaban para ir cantando en el camino. Por ejemplo, los salmos del 115 al 118, ellos lo usaban para el camino en sus fiestas anuales. Mientras iban para Jerusalén a adorar a Dios, lo hacían. Entonces para ellos no era algo raro esto de hablar entre ellos, adorar a Dios juntos, de una manera, por así decirlo, corporativa. Pero lo que acá nos está mostrando el texto es que esta manifestación de alabanza ahora también es pertinente para cada miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que desear esto. Cada uno de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo desean, junto a sus hermanos, alabar a Dios. Y el texto justamente, si vos te fijas, nos da diferentes formas. Salmos, himnos y cánticos espirituales, que nos da diversidad de maneras de poder expresar alabanzas al Señor. ¿Está bien? Se puede hacer con salmos cantados, con himnos como cantamos a veces, con cánticos espirituales tal vez más de esta época. Mientras sean para alabar a Dios, hagámoslo juntos. Mientras Cristo sea el centro de la alabanza, hagámoslo juntos. Y hoy justamente lo que nosotros podemos hacer, y es lo que hoy hacemos y lo que vamos a hacer el domingo que viene y cada vez que podemos juntarnos a alabar juntos al mismo Dios. ¿Por qué solamente nosotros los creyentes podemos alabar al Dios verdadero? Porque solo alguien que ha experimentado la obra de Dios en su vida es aquel que puede cantar un cántico nuevo al Señor. Alguien como el salmista David, que en el Salmo 40, ¿se acuerdan? Él decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ponete en el lugar de David y si vos no podés cantar esto, no conocés al Señor. Porque dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Solo un creyente puede cantar esto. El mundo no entiende. Hay una canción muy vieja que dice: el mundo no entiende cuando los cristianos alaban a Dios. Para ellos es una locura, pero el creyente sabe lo que David estaba expresando acá porque el creyente ha vivido esto. Solo los que están llenos del Espíritu son los que sienten la verdadera motivación de, reunidos con sus hermanos, expresar canciones que exaltan a nuestro majestuoso Dios. Mi pregunta es, para que vos puedas hacértela: ¿ves en tu vida este deseo?
¿Ves el deseo? ¿Tenés este deseo de congregarte con tus hermanos para juntos poder alabar a Dios? Pero hay más. A esto se le suman que una vida llena del Espíritu no solo nos lleva a hablar con nuestros hermanos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, sino también, ¿qué dice nuestro texto? Cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En nuestros corazones. O sea que solo una vida que anda en el Espíritu puede desarrollar una alabanza espiritual plena, con una motivación pura, o sea, que sale del corazón, de lo más profundo. No es cuestión de cantar nomás por cantar. Una vida llena del Espíritu puedes cantar de corazón, desde lo más puro. En tiempos antiguos el pueblo de Israel expresaba muchas veces alabanzas a Dios, pero Dios no las aceptaba. ¿Por qué? Porque ellos presentaban esa alabanza en pecado, desobedeciéndolo. Los profetas justamente denunciaban esto, le decían, ¿cómo ustedes pueden querer alabar a Dios en esa situación? Quieren adorarle y no le hacen caso. ¿Cómo Dios puede recibir una alabanza así? Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante nos da fíjense, un relato justamente de personas que alababan a Dios, pero no podían no lo alababan de corazón. ¿Por qué no lo alababan de corazón? Porque no lo obedecían. ¿Cómo podían pensar que era de corazón algo así? Esas alabanzas eran de la boca para afuera. Fíjense que dice Isaías 1:10, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No estaba hablando de estos pueblos literalmente, no es que estaba hablándole a Sodoma y a Gomorra, sino que Dios estaba expresando irónicamente por la corrupción de los líderes y del pueblo de Israel. Por eso le llama príncipe de Sodoma. Eran israelitas, pero él lo llama de esta manera, de una manera irónica, por lo corrupto y lo pecaminoso que habían sido Sodoma y Gomorra. Dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso que ustedes ofrecen me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son una iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios no aceptaba sus ofrendas, sus alabanzas. Dice, no las quiero oír, me repugnan sus alabanzas. No las puedo sufrir, no puedo escucharlo más. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ahora vemos el motivo de por qué los rechaza. Porque el pecado constante del pueblo hacía que él no iba a aceptar esa ofrenda. Él le dice en el versículo 16, con amor, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dejen de pecar. Dejen de decirme Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Porque así no voy a recibir, por más que levanten sus manos, por más que canten, por más que tengan los mejores coros, no lo voy a recibir. Por más que me traigan los mejores animales para matar en ofrenda, no me sirve. Si no se arrepienten y no se vuelven a mí de corazón. Si no me buscan con su corazón, no me sirve. Nuestro Señor Jesús también enseñaba en la misma dirección. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 5, versículo 23, 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tenés que hacer?
cantá y después ve, no. Dejá ir tu ofrenda delante del altar, andá y reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estate en comunión con tu hermano, porque si no, entonces no vas a estar en comunión conmigo para cantarme. ¿Cómo puedes pretender estar en comunión conmigo y adorarme si no estás en comunión con tu hermano? ¿Cómo puedes decirme que me amás a mí si no amás a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amás a Dios que no ves si no amás a tu hermano al que ves? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tenemos que estar llenos del Espíritu? Porque cuando estamos llenos del Espíritu estamos en comunión con los hermanos. Estamos en comunión con Dios y entonces esa alabanza sale del corazón porque nuestra vida está buscando a Cristo. Hay una relación entonces muy clara en el poder alabar a Dios de corazón con el resultado de estar lleno del Espíritu. No es la mejor preparación de las alabanzas, aunque es bueno alabar a Dios con excelencia. Damos gracias por los hermanos que nos acompañan y que tan lindo preparan las canciones. Pero no es la mejor preparación, ni es lo virtuoso que sean los intérpretes, aunque es precioso escuchar a los músicos que tocan también los instrumentos, ni es la calidad del sonido, ni es los instrumentos o arreglos vocales lo más importante a la hora de alabar, sino un corazón que lleno del Espíritu pueda entonar alabanzas a Dios. Porque si no, no sirve, si no es todo ficticio. Porque justamente el Señor busca este tipo de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Si revisamos la historia de la iglesia, hermano, vas a encontrar los himnos más preciosos han sido escritos por hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Por hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo, que pudieron escribir canciones en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca. Mi pregunta para vos es, ¿ves que tu vida expresa alabanzas a Dios de corazón? ¿Realmente podés verlo? ¿Que podés cantar a Dios de corazón? Dijimos entonces lo primero, una vida llena del Espíritu Santo es una vida que va a adorar. Lo segundo que encontramos en nuestro texto es que una vida que está llena del Espíritu Santo se muestra en una evidencia de ¿qué? Agradecimiento. Versículo 20 nos muestra que dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una vida que está llena del Espíritu es una vida agradecida a Dios por todo. Por todo. Esta es la segunda evidencia. Lamentablemente, hermanos, hay personas que muy rara vez agradecen por lo que tienen. Tal vez porque creen que lo que poseen es mérito de ellos. Por ejemplo, era el caso del rico que estaba contento con él mismo por todo lo que tenía. Sin notar que su vida y todo lo que tenía estaba en la mano de Dios. ¿Se acuerdan el relato de Lucas capítulo 12? También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ya tenés todo lo que te hace falta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pensabas que ibas a vivir muchos años. Y no te diste cuenta que sin Dios no tenés nada. De que nuestra vida está en manos de Dios. Otro caso es el del hipócrita que supuestamente agradece a Dios, pero que en realidad se está alabando a él mismo.
Así era el fariseo, ¿se acuerdan que oraba en el templo que el Señor nos nombraba? Él supuestamente estaba agradeciendo a Dios, pero en realidad lo que estaba haciendo era elogiarse a él mismo. Él decía, gracias Dios porque soy tan buen creyente, soy mejor. Entonces dice, fíjense, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, mira Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece como el fariseo va a ser humillado, y el que se humilla como el publicano va a ser enaltecido. Hay personas que así se acercan a Dios, muy confiados en su manera supuesta de vivir. Supuestamente agradecen a Dios, pero en realidad en su corazón están agradecidos a ellos mismos por todo lo que supuestamente son. De esa manera no se agradece a Dios. En último caso tenemos sí a los que son verdaderamente agradecidos a Dios. Un ejemplo es el samaritano que fue sanado de la lepra, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este samaritano ciego este samaritano leproso, mejor dicho, fue sanado junto con otros 9, pero solamente él volvió a agradecer y a glorificar a Dios. Y en su gratitud vemos justamente una expresión de confianza en Jesús. Por eso él se tira y se lo adora. Él está reconociendo a Jesús como el Señor. Reconociendo de que no había poder en sí mismo y que su sanidad, la obra que había recibido, no la merecía. Era producto de la pura gracia del Señor. Como resultado, el leproso no solo recibió la sanidad, sino más importante que todo, la salvación. Esta, hermano, clase de actitud es la que agrada a Dios y la que un creyente lleno del Espíritu Santo va a ofrecer. Una genuina gratitud que expresa confianza a Dios, que reconoce que no tiene poder en sí mismo, que sabe que todo lo que recibe no lo merece, que es solo por pura gracia, porque esta es la forma en la que los que están llenos del Espíritu agradecen a Dios. Pero, hermanos, hablemos con sinceridad, seamos sinceros con nosotros mismos, sean sinceros conmigo. La realidad es que por lo general somos mucho más propensos a pedir que a agradecer. Si yo hiciera una cuenta, si yo pusiera una balanza, sé sincero con vos, en un lado todas las veces que en oración pedís y en otro lado todas las veces que agradecés, ¿cómo estaría la balanza? Se cae, ¿no? ¿Cuántas veces pedimos y cuán pocas veces agradecemos? Y no es que está mal pedir, hermano, no está mal pedir. El Señor nos dice y nos anima a pedir, pero también nos anima a agradecer. El problema es que nosotros somos muy pedigüeños y poco agradecidos. El tema es que un corazón lleno del Espíritu se muestra agradecido a Dios. ¿Cuándo? ¿Qué dice nuestro texto? Siempre. ¿Por qué cosas? Por todo. Me gustaría que reflexionemos un poco más sobre esto porque me parece muy interesante. En la idea de siempre se involucra la idea de que debemos ser agradecidos en cada momento que vivimos. Tenemos que ser agradecidos, por ejemplo, cuando vemos que Dios responde
a nuestras oraciones, o cuando vemos que actúa a nuestro favor cuando tenemos alguna necesidad, ahí tenemos que ser agradecidos. Así fue la actitud de Moisés y del pueblo de Israel cuando Dios le dio la victoria ahí con Egipto. Dice en Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Así somos llamados a alabar a Dios, a agradecerle cuando Él responde, porque Él responde nuestras peticiones. ¿Cuántas veces te ha respondido el Señor? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces ni siquiera le pediste, pero tenías una necesidad y Él respondió? ¿Cuántas? Si contara, no alcanzaría, hermano, el tiempo para contar todo lo que Él hizo. Podríamos decir como el salmista, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo sacó de sus angustias. Así ha sido el Señor. ¿Cuántas veces has agradecido por lo que el Señor te ha dado? Pero también a veces podemos llegar a ser agradecidos en la esperanza que tenemos por aquellas peticiones que todavía no han sido respondidas. A veces pedimos y todavía el Señor no responde, pero podemos agradecer en la esperanza que tenemos que Él puede responder. Es un agradecimiento anticipado. Y acá ya es diferente, porque ser agradecido antes de recibir una bendición es más difícil que ser agradecido cuando ya lo tenemos. Cuando ya Dios nos respondió, bueno, gracias Señor, pero cuando todavía no nos responde, ¿podés agradecerle a Él? ¿Podés tener la esperanza y la fe de saber que Él puede responder? ¿Podés tener la fe, como dice en su palabra, de saber de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, aunque todavía no nos haya respondido? Eso demanda una mayor madurez espiritual, demanda estar lleno del Espíritu, agradecer en ese caso. Bueno, nuestro Señor Jesús tenía esta actitud delante del Padre cuando daba gracias al Padre aún antes de que el Padre hiciera el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Se acuerdan? Entonces quitaron la piedra, Juan 11:41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía no había ocurrido el milagro, pero Él ya estaba dando gracias. Gracias por oírme, Padre. Sé que vas a hacerlo, dice después. Lo dije porque el otro me escucha, pero quiero que se den cuenta que hay que agradecerle aún antes de recibir. Porque eso le agrada al Padre. Porque ¿qué es una actitud de qué? De confianza. De que no estamos dudando de Él. De que no estoy necesitando ver para agradecerle. Que puedo confiar y agradecerle aún antes de recibir lo que estoy esperando. Y para eso se necesita estar lleno del Espíritu. Porque el cristiano que es agradecido aún antes de recibir está diciendo ¿qué cosa? Tu gracia me es suficiente. Aunque no tuviera nada de lo que pidiera, tu gracia sigue siendo suficiente para mí. Porque aunque nunca me respondieras a otra cosa, tu gracia sigue siendo suficiente, aunque no obtenga lo que estoy pidiendo. Eso no es para cualquiera. Pero sí cada creyente lo puede vivir cuando está lleno del Espíritu Santo. Pero tenemos todavía una situación más. La de dar gracias a Dios en medio de los momentos difíciles que nos tocan vivir. Porque todos vivimos momentos difíciles. O cuando parece que todo fracasó, cuando vos fracasaste, cuando te sentís derrotado, cuando sentís que no das más, cuando sentís que ya no parece que la situación, cuando la situación directamente ya se fue de cauce.
Porque a veces siempre nos queda una esperanza. Bueno, ya se puede llegar a arreglar, pero a veces ya te das cuenta de que ya no hay arreglo. Ahí también tenemos que agradecer a Dios. Ahí también. Esta era la actitud, por ejemplo, de Daniel. Cuando el edicto se promulgó de que no iban a poder adorar a Dios. ¿Qué dice? Fíjense, Daniel capítulo 6, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, todos no, porque Daniel no estaba de acuerdo, ni estaba anotado en esto, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El edicto no se iba a cambiar. Firmó el edicto y la provisión. O sea, esto ya no era reversible. De lo que el rey firmaba no se podía cambiar. La orden era clara: 30 días nadie iba a poder adorar a otro que no sea el rey. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía? Daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando podía él adorar a Dios tranquilamente, daba gracias. Cuando él tenía que esperar para recibir una respuesta de Dios, daba gracias. Y cuando estaba todo mal, él seguía dando gracias como lo hacía en otros momentos. No iba a cambiar, porque estaba lleno de Dios. Él sabía que Dios era merecedor del agradecimiento, de su alabanza, no importara la situación. Sea cual fuere, Dios sigue siendo digno de que se le adore y tiene que seguir recibiendo las gracias de nuestra parte, dándole gracias por todo, por todo. Vemos también la gratitud y alabanza en los apóstoles que fueron azotados, que fueron amenazados de que no sigan hablando de Cristo. Y ellos le dijeron: ustedes dicen eso, pero nosotros vamos a obedecer antes a Dios que a los hombres, pero lo vamos a matar. Si ustedes no dejan de hablar de ese nombre, nosotros lo vamos a matar. Y dijo: bueno, mátenos. Y los azotaron y los amenazaron. Lo leemos así por arriba, ¿no? Pero imagínense ustedes, amenazados y azotados. Y yo no sé cuánto vamos a venir el domingo si nos amenazan y nos azotan. Pero dice que ellos salieron de ese lugar gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre del Señor. Agradecidos a Dios, porque el Señor les había dado la posibilidad, porque eso no estaba fuera del control soberano de Dios. Dios quiso que pasaran por eso. Y ellos daban gracias por pasar por eso. Solo una persona llena del Espíritu puede lograr actuar de esta manera. Solo una persona llena del Espíritu. Este tipo de actitud claramente glorifica a Dios, hermano. Si podés agradecer a Dios en la situación difícil, sea enfermedad, sea un problema en tu hogar, sea problema, lo que sea, esto glorifica a Dios, hermano. Y muestra su poder justamente actuando en vos. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, difícilmente puedas agradecer. Mi pregunta nuevamente es: ¿estás siendo agradecido a Dios en todo momento? ¿En todas las situaciones, sean buenas o malas? ¿Estás agradeciendo a Dios? En el concepto de por todo, que vemos en nuestro texto, el apóstol habla de ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Lo que debemos entender es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos por todo lo que recibimos,
porque todo lo que recibimos proviene de Él. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos muestra la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. El corazón lleno del Espíritu da gracias a Dios porque sabe que Dios usará todas las cosas para su bien, como nos dice Romanos 8:28. Un corazón lleno del Espíritu alaba a Dios y le agradece por todo, como el de Job. Miremos lo que nos dice Job 1:20-21, lo que dice Job luego de recibir las peores noticias de toda su vida. ¿Qué dice? Luego de que recibió lo peor que le podía haber pasado, todo lo que le pasa, dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en su tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él sabía que todo lo que recibía venía de Dios. Hace poco escuchaba a una hermana llamada Joni Eareckson Tada. Le animo a que pueden buscar el video de su testimonio, es precioso. Creo que hasta hay una película, después les voy a pasar los links en cuanto. Ella, en su testimonio, ella es parapléjica, no se puede mover, y dijo una vez algo así: dar gracias no es cuestión de sentirse agradecido, es una cuestión de obediencia. No puedo querer intentar sentirlo para agradecer, tengo que agradecer. Solo un cristiano lleno del Espíritu puede actuar de esta manera, porque el fruto de alguien que está lleno del Espíritu es que es una persona humilde. Es humilde. ¿Por qué es humilde? Porque solo el humilde recuerda que no merece nada. Y en vista de eso da gracias a Dios por aún lo más pequeño que puede llegar a recibir. Solo los humildes pueden decir: yo no merezco nada. Entonces, cuando te das cuenta que no mereces nada, cuando lo recordás, cuando lo vivís, entonces todo lo que viene es dar gracias a Dios. En cambio, a alguien que le cuesta agradecer es porque es orgulloso, porque cree que merece algo mejor que lo que tiene. Si ustedes lo piensan, el orgullo fue la raíz del primer pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no se contentaron con lo que Dios le había dado. Dios le dio un montón de cosas, pero ellos le hicieron caso a lo que la serpiente le dijo. Si ustedes comen esto, van a tener más cosas. Y ellos que dijeron: eso es mejor que lo que Dios nos dio. No les pareció suficiente lo que Dios les daba y por eso pecaron. Y esa es la misma tentación que cada cristiano tiene y que solo puede ser combatida con una vida en total control del espíritu. Hermano, la queja constante, la ansiedad, la amargura de corazón son justamente fruto del orgullo de alguien que cree que merece algo más de lo que tiene. No es que está mal querer algo mejor, no es que está mal querer tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor auto. El problema es cuando no estás agradecido por nada de lo que hoy tenés. Todo te parece poco. Siempre te parece decir: qué feo donde estoy, qué feo esto otro. Siempre ansioso por querer algo más. Amargado por no obtener lo que tal vez quería. Eso es orgullo. Es decirle: Dios, esto que me diste no me alcanza. Estás dudando en la bondad de Dios. Estás diciendo: Dios, no sos bondadoso conmigo. Cuando te quejas constantemente, estás diciéndole a Dios que no es bondadoso. Pero seamos honestos, hermano, ¿alguien puede llegar a decir que Dios no es bondadoso? Si no ha dado la vida. Si, como decía un pastor que hace poquito falleció, que yo esté vivo hoy es un milagro de Dios.
Él no me debe nada, yo le debo todo. Solo una vida humilde combate estas cosas. La pregunta nuevamente que te hago es, ¿estás siendo agradecido al Señor por lo que te debo? ¿Por lo que te da? ¿Estás siendo agradecido por eso? ¿Le agradeces a Dios por el esposo, la esposa, por los hijos que tenés, por el hogar que te dio, por el trabajo que te dio, por la vida que te dio, por la salvación que te dio? La idea de que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es nunca olvidar de que es por la obra de Cristo que el Padre nos da todas las cosas. Fuera de Cristo no merecemos nada bueno de Dios, sino solamente su ira y su castigo. Pero en virtud de que estamos unidos al Hijo, es que por los méritos del Señor, de Cristo, nosotros llegamos a recibir los favores de Dios. Merecíamos, ¿qué cosa? Y merecemos, ¿qué cosa? La deshonra, pero por Cristo hoy recibimos honra. Merecemos el destierro y la muerte, y aún así hoy nos sentamos a la mesa del Rey. Recibimos a modo de ilustración un trato parecido al de David con Mefiboset, ¿se acuerdan? Segunda de Samuel capítulo 9, versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. ¿Qué merecía él? La muerte. E hizo reverencia, y David dijo, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Podría haber sido bondadoso decir, bueno, esas tierras cultivalas y que él viva ahí. No. Él se va a sentar conmigo en mi mesa. Como le pasó a Mefiboset, hoy nosotros podemos decir y cantar, ¿se acuerdan? Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. ¿Te das cuenta de que todo lo que disfrutas hoy es en virtud de la obra de Cristo por vos? Lo último que encontramos, la tercera evidencia, es sumisión. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida sumisa. Repito, un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente sumiso. Una tercera evidencia la tenemos en el versículo 21. Los creyentes llenos del Espíritu se someten unos a otros en el temor de Dios. Otro rasgo de la humildad como fruto es que el cristiano se puede someter a los demás con gozo, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Esta es la tercera evidencia. Dios quiere que nos sometamos unos a otros. Y esta tercera evidencia es muy radical, porque la idea de someterse en nuestro texto no tiene que ver con que me someto por obligación, sino que me someto voluntariamente. O sea, de acuerdo a la palabra que utiliza nuestro texto, si te sometés por obligación para decir, bueno, para quedar bien con las personas, para que digan qué buen creyente que soy, no alcanza. La sumisión tiene que ser voluntaria, porque esa es la que a Dios le agrada. Y por lo que vemos en los siguientes versículos, que no vamos a ver hoy, es una sumisión que no queda solo acá en la iglesia, sino que va en lo cotidiano, en el hogar, por ejemplo, como vemos en todos los versículos que siguen. Sumisión de los esposos en un sentido, sumisión de las esposas en otro sentido, sumisión de los hijos. También nos lleva al trabajo, sumisión en un sentido de los jefes, sumisión en un sentido de los patrones, sumisión de los empleados, unos a otros sumisos, cumpliendo con el rol que Dios les dio.
Por eso tenemos que estar llenos, porque no es solamente acá decir, bueno, me someto al pastor y a los hermanos, pero después cuando voy a casa, no, ya a mi esposo no me voy a someter, a mi papá no me voy a someter, a mi jefe no les voy a hacer caso, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso no es sumisión. Es difícil, claramente, que con nuestras fuerzas naturales es imposible. Nuestra tendencia natural es hacer lo que nosotros queremos y no tener que rendirle cuentas a nadie. Pero estando Cristos y llenos del Espíritu es que podemos entonces, como dice nuestro texto, en el temor de Dios, someternos voluntariamente. Primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y también a la iglesia local donde Él nos ha puesto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, punto y coma. Y todos, está hablando de todos los creyentes, sumisos unos a otros. Fíjense, ¿revestido de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la voluntad de Dios es que seas como humilde. Porque cuando sos humilde, ¿qué podés hacer? Someterte a otros pecadores igual que vos. Porque Dios quiere que sea así la iglesia local. Mi pregunta es bien sencilla en este caso. ¿Ves una actitud sumisa? Si tuvieras que hacer una planilla con las características tuyas como creyente, ¿podés poner Sergio Jandam, creyente sumiso? Hermanita tal, creyente sumisa. ¿Podés ver en tu vida que seas sumiso? ¿Ves esta actitud en tu vida? Esto es lo que muestra una persona que está llena del Espíritu Santo. Estas tres actitudes. Adoración, agradecimiento, sumisión. Nada fuera del universo, pero imposible de hacerlo si no estás lleno del Espíritu Santo. Por último, me gustaría reflexionar, porque tal vez haya personas que no ven ninguna de las evidencias que yo te acabo de nombrar, que no ven realmente que Dios controle su vida, sino que viven un cristianismo de mucha apariencia. O tal vez ni siquiera pueden decirse cristianos, no se denominan a sí mismos cristianos. ¿Por qué? Porque no ven que Dios controle nada en su vida. La solución no es que te ponga las pilas o que empieces a obedecer la Biblia. Tampoco se resuelve tu problema con venir hoy a la iglesia o empezar a querer parecerte como un cristiano. La única respuesta al problema que tenés, ¿cuál es tu problema? Que tenés un corazón malo y una vida llena de pecado que te condena, es la que nuestro texto nos da. ¿Cuál es la solución? Necesitas estar en Cristo. ¿Por qué necesitas estar en Cristo? Porque Él vino al mundo hace 2000 años atrás. Él vivió la vida perfecta que ni vos ni yo vivimos. Y Él murió en la cruz por los pecados que vos y yo sí cometimos. Y Él no cometió. Pero resucitó el tercer día con poder, demostrando que realmente Él era el Salvador del mundo. Y como tal, y como siendo el Salvador del mundo y siendo hoy el Señor de todo, te manda que dejes de vivir tu vida de pecado y que arrepentido acudas a Él, confiando que su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar todos tus pecados, porque esa es tu única esperanza. Porque no solo va a perdonar tu pecado, sino va a cambiar tu corazón, para que entonces así puedas empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo solamente te puedo aconsejar una cosa. Vení hoy a Jesús. No lo pospongas más. Bendito Señor, te doy gracias.